Escribe F en el chat porque el increíble circo digital se acabó, y quien lo dijo fue la creadora que simplemente dijo que está cansada. Y eso es muy triste porque nos vamos a quedar sin esas resoluciones, como por ejemplo, ¿cuál sería el futuro de las abstracciones? ¿Qué pasaría con los otros miembros anteriores del circo? Y también, ¿qué pasaría con la expansión de la CEA? Ya que él sigue probando su IA, la máquina de descanso cerebral, y metiendo a más personas dentro del circo digital. Este es un punto de giro muy interesante, vamos a discutir exactamente sobre eso. Y también voy a explicar aquí algunas razones por las que la gente está criticando a la creadora por esa respuesta, pero en realidad hay mucho más de lo que nadie está hablando. Y de eso es de lo que voy a hablar ahora. Pero escribe F, porque hasta el momento el increíble circo digital se acabó. Amigo, hablando del increíble circo digital, una de las cosas que esperábamos era que realmente hubiera una segunda temporada. La creadora llegó a aparecer en eventos públicos y terminó diciendo exactamente que este no era el final del circo digital, sino en realidad el final de una de las historias. Y la historia era la historia que ella quería contar de Pomini y Jax, de una chica que prácticamente quería ayudar a todos, pero de un tipo que no quería ser ayudado. Eso daría la explicación de por qué se convirtió en una abstracción. Este es un punto de giro bastante interesante, aunque la propia Glitch también lanzó algunos clips, esos clips promocionales que terminan dándonos información sobre cosas que suceden dentro del círculo y que no están directamente en los episodios. Me gusta directamente en los episodios. Por ejemplo, del clip que es el miedo de Caín. Literalmente, él tiene miedo de que otros jugadores se conviertan en abstracción y prácticamente sueña con Pomini muriendo, convirtiéndose en una criatura abstracta, lo cual es bastante lógico para la historia del circo digital. Así, el circo digital hace esa metáfora de la muerte con la abstracción, pero la abstracción es una criatura completamente abstracta y fuera de control y solo se calma en la oscuridad. Pero hay una teoría sobre esto aquí. La cuestión es que muchas de las ideas simplemente existen dentro del circo digital y la creadora no las pone en la serie. Por ejemplo, ella respondió aquí algunas cosas, como por ejemplo, que Scratch se convirtió en el primer ser abstracto. En realidad, él estaba tratando de arreglar su cabeza y simplemente quería ser un poco más feliz. Solo que él terminó volviéndose loco dentro del circo digital y se volvió tan loco que ella terminó abstraída y tuvo una segunda muerte en vida, ya que su yo presente terminó muriendo por un tumor cerebral. Y esto aquí prácticamente no tiene... Me parece muy loco que ella responda a esas cosas, porque, dada la situación del circo digital hoy, ya nos imaginamos que hay más historias que ya están escritas. La propia creadora respondió abiertamente un montón de cosas que ya estaban previstas para los episodios, dándonos futuros spoilers. De la misma manera que esas cosas que ella dice sobre miembros que ni siquiera han aparecido bien en el circo ni en los episodios todavía, pero que sabemos que canónicamente están ahí porque están las puertas de cada cuarto, ya empezamos a imaginar otra serie que podría hacerse a partir de esos personajes o incluso historias futuras, si ella quiere expandir. Pero lo único que le impide querer continuar con el increíble circo digital es prácticamente ella misma, porque si lo analizamos, Glitch ganó muchísimo dinero con todo lo que se hizo con el circo digital. No solo con el merchandising, con la cantidad de peluches que se lanzaron uno tras otro, sino también con todos los archivos promocionales y también la taquilla de la propia película, que ya se estima que ganaron casi $40 millones. Y yo veo esto y veo a mucha gente comentando que, oye, RK Play, eso fue tan poco. Es porque estamos acostumbrados a ver, no sé, películas de Marvel llegando a 1,000 millones en el cine. Pero, amigo, Glitch es un estudio indie. No todas las puertas están abiertas para todas las empresas de distribución. Sabes, tenemos estudios de cine que hacen acuerdos clave con distribuidoras que a su vez hacen contratos clave con varias cadenas de cine diferentes. O sea, son como 3 empresas trabajando juntas. Y sabemos que hay muchas cosas que estas empresas hacen juntas que realmente serían hasta antiéticas para quien quiera trabajar con cine independiente. Tanto es así que muchas películas se hacen y terminas sin ver eso. Yo tengo la meta de hacer cine. Yo haría cine. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé, pero una barrera que tendría que enfrentar es realmente la red de cines, que es muy difícil. Abrir una puerta para quien no la tiene, por ejemplo, para quien no es heredero, por ejemplo. Y solo estoy hablando de la taquilla. Aquí también entran los juguetes. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? El circo digital terminó obteniendo muchas ganancias y la creadora ganó un porcentaje bastante considerable con eso. Entonces, ella no tendría exactamente mucha prisa por continuar con la construcción de esa historia. Lógico que si ella decide tardar un poco más en producir una continuación o nuevos contenidos en el circo digital, podría terminar perdiéndose, tal vez quedándose atrás en cuanto al hype.
¿Por qué? Tomó 3 años hacer 9 episodios. Hay que considerar que el primer episodio piloto tardó muchos meses, varios meses antes del lanzamiento oficial. Entonces ya se puede imaginar que sí, hay muchas más cosas que no sabemos detrás de cámaras. Pero la cuestión es, fueron 9 episodios en total y una expectativa de 3 a 4 años para el lanzamiento. Entonces, si nos detenemos a analizar el increíble circo digital, si la creadora lo deja muerto por mucho tiempo, su regreso no va a generar tanto hype. Vimos eso con elementos de Deltarune, que tardó tanto en lanzar una continuación de un capítulo a otro que el interés ya cayó. Lo mismo pasa con otros juegos, otras animaciones también. Y aquí es donde está el punto de quiebre muy importante. A veces es bueno mantener la frecuencia para seguir alimentando el hype. Claro, también hay problemas en estirar el hype durante demasiado tiempo y con demasiada frecuencia. Vemos, por ejemplo, las películas de Marvel sufriendo con eso. Pero así, el circo digital es muy importante para que ellos empiecen a producir. Y hay mucho material que no se explicó aquí, como por ejemplo, ya empiezo aquí hablando de la propia apertura, que en el increíble circo digital vimos eso como algo ligado al sistema y no tiene sentido. Incluso porque, aunque parezca una broma, que estaba en el primer y segundo episodio, en el episodio final prácticamente, existe como un NPC aparte. En el increíble circo digital también existe la cuestión del propio vacío. Sabemos que la empresa de CIA estaba trabajando en 2 inteligencias artificiales. Y no es, al contrario de lo que mucha gente cree, no es una empresa que esté en bancarrota o cerrada. Recordamos a Pomini diciendo que se la pasaba revisando un montón de edificios abandonados, pero eso es otra cosa. No quiere decir que CIA estuviera en un edificio abandonado. Incluso puede que haya usado una computadora ahí, por ejemplo, pero no era un edificio abandonado, sino tal vez un centro de datos, que estaba oculto tras una fachada para pagar menos impuestos. Eso pasa. Mira, aún así, la situación de Pomini aquí es muy graciosa porque cuando empezamos a analizar su historia, todo tiene completo sentido aquí. Y en ese punto de cambio, tenemos a CIA, que todavía existe, mantiene el servidor activo e incluso está pagando muy bien la conexión a Internet, ya que ese servidor está conectado a la red mundial de computadoras. Mira qué cosa buena. Entonces, en ese caso ya podemos imaginar que el increíble circo digital está siendo financiado por estudios de la propia CIA. Y ya les dije también, los miembros del propio circo digital, ellos entraron porque Caim tuvo acceso a la página, con los archivos y todo lo que contenía de datos del escaneo cerebral, y los archivos no estaban funcionando. Él solo hizo que esos archivos funcionaran. Y de esa manera, él logró crear un programa que prácticamente formaba un cuerpo específico que combinara con la personalidad y los recuerdos de esos otros miembros. Pero así, como los humanos estaban ahí y ellos no tienen nada que ver con el circo digital, les digo que sí existe la teoría de que ellos fueron ahí porque CIA vio que el circo digital estaba evolucionando, ¿verdad? Las IA de ellos se habían fusionado, 2 IA primarias, ellas evolucionaron a lo largo de los años, entonces es lógico que ellos escanearon otras mentes para usarlas como datos dentro de ese servidor y así entregarlas a Caín y con eso hacer que su IA evolucionara mucho más. Su IA es consciente. Los NPCs también evolucionaron. Un ejemplo de eso es el hombre orbe, que es un NPC extremadamente primitivo y ni siquiera tenía cuerdas vocales para poder hablar. O sea, como él viene de aventuras mucho más antiguas, eso explica por qué eran más simples. La IA está evolucionando. Y el otro punto de inflexión es cuando Caín, por ejemplo, conversa con la luna y la luna simplemente le dice que lo ama. Y él se da cuenta de que nunca la había programado para hacer eso. Amigo, si esto no quedó claro, las inteligencias artificiales y los NPCs están evolucionando en este circo digital. Y de hecho, eso es normal, pasa en la vida real. Las IAs evolucionan conforme las vas usando. Al alimentarlas con más información, más datos, ellas mejoran. Entonces, te voy a decir, puedes llorar un montón, pero la historia del circo digital todavía tiene mucho más. Cuando la creadora aparece diciendo que el circo no se ha acabado, sino que terminó una historia, es señal de que aún pueden pasar más cosas. Otra cosa que quiero decirles es sobre la propia burbuja. Ella se quedó callada mientras la historia del circo digital estaba sucediendo. Ella era otra parte de la conciencia de Caín para dar a entender que ella podría haber sido esa figura que le salvó la vida, pero lo entendimos. La IA de la burbuja era esa otra inteligencia artificial azul, solo que todavía estaba siendo alimentada. Al parecer, ella era mucho más poderosa. Aún así, tenía especie. Caim era creativo y ella no, y como él era creativo, tenía mucho más poder que ella y creó un cuerpo solo para él. Si no, ella tendría un cuerpo, ¿sabes? Independiente. La cuestión es que Caim no se deshizo de la burbuja por completo. En los créditos del increíble circo digital, vemos que él guarda la burbuja dentro de una caja fuerte con llave y ella se queda atrapada ahí todo ese tiempo.
Perdón, la burbuja no murió, va a volver. La cuestión es que la creadora le está diciendo a todos que, pues, el increíble circo digital se acabó, ya no va a haber nada más, está bien, todo terminó. Amigo, ella diciendo eso está bien, yo sé que la creadora también es famosa por trolear. ¿Recuerdas que ella ya publicó varias imágenes falsas, como la puerta de salida apareciendo en el episodio 6 y 7, la gente peleando entre sí por cosas que ella decía y ella misma se contradecía? Pues sí. Ella también es de esas, pero mira, si digo que está cansada del increíble circo digital es porque quiere hacer otros proyectos y yo lo entiendo perfectamente. Aquí en el canal lo ves. Empiezo a hacer videos de cierto tema. Mi hiperfoco estuvo mucho en el circo digital, pero ya está cambiando a otro, ¿no? Va a haber Star Fox. Entonces, eso le pasa a cualquiera que trabaja creando contenido y a ella también le va a pasar. Ella hizo esa serie que ya estaba escrita, no sé, desde hace más de un año, así que no dudo que, por ejemplo, haya terminado el proyecto ahí. Si ella está respondiendo muchas más cosas que vinieron antes de los miembros que conocemos, es porque se escribieron muchas más cosas del circo digital, solo que no entraron en la trama de los episodios porque estábamos viendo el punto de vista de ese sexteto de allá. Pero me imagino que más cosas deben pasar, pero no ahora, sino en el futuro. Ella está rica, hermano, rica. Ella está rica. Y probablemente, muy probablemente, ella no va a querer trabajar, se va a tomar un año sabático, quién sabe, a menos que le llegue la inspiración para continuar la historia del circo. Es muy probable que, vamos, ya he visto esta película antes. Ella debe hacer un proyecto nuevo que puede superar al circo, puede quedar al mismo nivel o por debajo. Hasta va a estar el eslogan en el tráiler. De la misma creadora del increíble circo digital. Y luego, después, dependiendo de cómo fue ese proyecto, ella regresa con el circo digital, nuevo arco. Yo me quedo con esa expectativa, creo que tú también deberías tener esa esperanza. Por ahora, solo tenemos aquí un balde de agua fría, alga, agua fría, porque eso es lo que va a pasar por ahora. Sucede, amigo, ahí te quedas con la ansiedad, nosotros nos quedamos tranquilos, calma, que todo va a salir bien.